a phenomenal job. Para el día de mañana. Y que salga esto. Alerta, alerta, alerta. No se deje engañar, no arriesgues tu vida ni la de tu familia. Tenga en cuenta que se deben cumplir con los requisitos migratorios para ingresar a México. Esta es la advertencia formal que el gobierno mexicano le lanza a los migrantes y a cualquier caravana que quiera ir a Estados Unidos ingresando por México. Otra vez el fenómeno de las caravanas, que desafían la pandemia a la policía y al ejército de México y Guatemala, y a los delincuentes también. ¿Qué hay detrás de todo esto? Ahí veíamos al principio imágenes de Los Ángeles y Nueva York y las ciudades de Estados Unidos, donde va a parar también toda la producción de droga. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Sale la caravana de Honduras. Las razones que nos dicen son huir de la violencia, la pobreza, el desempleo, el hambre. Honduras es uno de los países más violentos. La situación está mala en Honduras. No hay trabajo, no hay... Dicen que lo iban a ayudar a uno, que uno no saliera, y más hambre lo que se aguanta. Seguimos adelante porque está tremendo en nuestro país. Y no hay, ¿cómo se llama? La economía está muy baja y la canasta básica está muy alta. El país se vino en cuarentena, todos quedaron en encierro, sin trabajo. Nuevas oportunidades, compa. Acá si no es la delincuencia, el hambre lo que lo va a matar. Los pobres lo hacemos porque no tenemos otra salida. En Honduras no estamos muriendo de hambre. No hay comida. No hay trabajo. ¿Dónde se va a pagar un cuarto? ¿Dónde va a pagar agua, luz? Pero a diferencia de otras caravanas, esta se estrelló con un muro de policías y militares ya desde Guatemala. Y precisamente por esto, por si se escapaban, otro muro más fuerte en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el despliegue de centenares de elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración para contener las caravanas y prohibir el paso a México y Estados Unidos. Es la primera vez que una caravana se desarticula en Guatemala. Funcionó como un muro. En enero, el muro para los migrantes se limitó a México. Guatemala está funcionando como un muro para que los migrantes no avancen. El gobierno no toma en cuenta que son poblaciones que viven en una situación muy difícil por la violencia y la pobreza. Danilo Rivera, especialista en temas migratorios. En 2018, de cara a las elecciones legislativas en Estados Unidos, una ola de caravanas cruzó por México para llegar a suelo estadounidense. Trump amenazó a México con tremendos impuestos del 25% a sus productos si no detenía a los migrantes. Después de negociaciones, los migrantes ya no pasan desde entonces. Bringing them back, and thanks to our tireless efforts of Border Patrol to secure our border. They've been great. They have 27,000 soldiers right now on our border, and we appreciate it. In the face of pressure from all sides,
Mexico stopped this group from reaching the U.S. border, giving the Trump administration exactly what it wants. Esta noche las gracias son para la investigación de Shadi Alizadeh y para el periodista en jefe Sharam Solfagari y a todo el equipo detrás, también ahí Ali Maleki ahí detrás de toda la coordinación. Y ya lo sabe usted, el principal protagonista pues es nada menos que usted mismo. Esta noche tenemos a dos grandes analistas, veamos. Jorge Luis, Joaquín, qué gusto, un abrazo para ustedes. Joaquín, comienzo contigo. A ver, otra vez aparecen las caravanas. Explícame qué está pasando y si es una mera coincidencia que sea justo a un mes de las elecciones en Estados Unidos, tal como pasó hace 2 años en las elecciones intermedias, por favor. Pues bueno, un saludo Roberto, un saludo al auditorio y a mi compañero panelista. Pues efectivamente es por lo menos curioso y el propio presidente López Obrador insinuó algo al respecto, como que es una caravana armada por algún tipo de motivación política al norte de la frontera. Es muy curioso que López Obrador lo diga, no se puede tirar en saco roto algo que dice el presidente de México. Y te podría decir que los propios migrantes en la caravana dicen que la caravana no está muy bien organizada, que fue hecha, digamos, con celeridad y no mucha organización. También por eso que no fuera tan nutrida y que fuera más o menos fácil disolverla en Guatemala. Bien, gracias. A ver, Jorge Luis, dame tu explicación del fenómeno de las caravanas y si estás de acuerdo con lo que dice Joaquín, por favor. Gracias, Roberto, un placer. Gracias por la oportunidad a Joaquín, a todo el equipo y sobre todo a los televidentes. Estoy totalmente de acuerdo con él. De hecho, el presidente mexicano se preguntó ¿de parte de quién? Y comentó que estará atento él como jefe de Estado, obviamente su gobierno, de que esto no se vuelva una provocación. Él coincidió en señalar que la caravana que salió el 30 de septiembre de San Pedro Sula, pues coincide con el proceso electoral. ¿Por qué creo que sí coincide con el proceso electoral de los Estados Unidos? Prácticamente la caravana se da 2 meses antes de las elecciones en Estados Unidos, de la elección presidencial. Y una de las fuerzas que tiene el candidato demócrata Joe Biden es el echar abajo el programa migratorio de Trump. Mira, nada más menciono 3 cosas para devolverles la palabra. Pero Biden, entre otras cosas, quiere terminar con la separación que se está dando de migrantes en Estados Unidos. Estas jaulas para los niños que por lo demás son indignantes, ¿no? Quiere dar marcha atrás a los vetos a los turistas. Quiere abrir Estados Unidos a viajeros de Irán, de Irak, de Libia, de Siria y de Somalia, entre otros. Y también quiere rescatar el DACA, ¿no? Este programa de acción diferida que fue creado por Obama para dar estabilidad a los hijos de migrantes nacidos en los Estados Unidos. A Biden le urge el voto de millones de migrantes, en especial de hispanos. Entonces, por ello yo creo que desde Centroamérica se organizó esto para golpear más la imagen de Trump y beneficiar la de Biden. Roberto. Bien,
A ver, Joaquín, vayamos a fondo. Esto me recuerda a ciertas técnicas terroristas. Te leo textualmente, aquí dice: se bloqueará el ingreso de estas personas, los migrantes, que están violentando la ley, sobre todo porque están usando niños no acompañados, están haciendo escudos humanos con mujeres y ancianos y nos están vulnerando a nosotros los guatemaltecos, cierro comillas, afirmó en un mensaje a la nación autoridades de Guatemala. ¿Qué piensas de esto? Bueno, creo que es un poco exagerada la declaración en Guatemala, pero me parece que tiene bases muy sólidas todo lo del fenómeno migratorio. Sin embargo, el fenómeno de las olas, de las caravanas migrantes, sí es nuevo y tiene un fondo político, efectivamente, como dice mi compañero. Vimos que empezaron a surgir precisamente con la presidencia de Donald Trump en el marco de su retórica violenta contra la migración. En México se había planeado un fondo para crear infraestructura en los países de Centroamérica. Sin embargo, debido a la amenaza de los aranceles, ese mismo dinero se destinó a parar a los migrantes. Sin embargo, también, dada la situación de la pandemia, esos fondos fueron retrasados durante más de 7 meses en Guatemala y en Honduras, por lo que también es una de las razones que también explica que esta caravana se pudiera formar más o menos por estas fechas. Son peligrosos porque tienen niños, porque tienen ancianos. Yo creo que es más peligrosa la situación sanitaria, porque ninguno de los países de Centroamérica y por supuesto no México están preparados para recibir una emergencia sanitaria como de este tipo. De por sí ya los albergues en la frontera con Estados Unidos ya están saturados, están limitando las entradas y tienen un problema muy grave con la sana distancia y con el problema de la pandemia. No es casualidad que Baja California Sur, el estado que tiene Tijuana ahí, sea el segundo estado con mayor incidencia de enfermedades en la República. Entonces sí es un problema de seguridad para los 3 países. Si bien la caravana fue disuelta en Guatemala, como es muy porosa la frontera en realidad, muchos grupos migrantes en realidad se ha fragmentado y están pasando por grupos pequeños cruzando el río. Es un problema de seguridad y vamos a ver cómo las fuerzas de seguridad mexicanas van a empezar a actuar y los noticieros se van a empezar a llenar de quejas sobre los derechos humanos y sobre la expulsión de migrantes. Bien, Tijuana es la frontera más grande del mundo, es el tráfico más grande que registra cualquier frontera en el mundo, dicho sea de paso. Sobre la misma línea que le preguntaba a Joaquín, Jorge, considerando que George Soros fue declarado criminal por el Congreso de Hungría por haber organizado gigantescas caravanas de migrantes, de la violencia, justamente utilizando la violencia, la guerra, la pobreza de Siria, Irak y África, caravanas para desestabilizar a los países, así lo dijo el propio Congreso húngaro. Ahora el presidente López Obrador criticó o califica de provocación esta nueva caravana. Yo quiero preguntarte, ¿por quién? Ojo, no a quién le favorece ni quién la organizó, sino provocación de qué y para qué. Creo que es muy interesante eso que dijo López Obrador, pero ¿provocar qué? Bueno, provocar desestabilización y no solo al gobierno de Trump, que busca la reelección, sino al gobierno de México. La lectura que hace un servidor sobre el tema es la siguiente. Andrés Manuel López Obrador, de origen, comparte la ideología de la Open Society, de la sociedad abierta, de George Soros. Uno de los primeros actos del gobierno de López Obrador fue enviar a su canciller Marcelo Ebrard, también de origen sorosiano, a firmar el Tratado Internacional sobre Migraciones Seguras de la Organización Internacional del Trabajo. Pero ¿qué sucedió? Que el presidente Trump apretó las tuercas y le hizo saber que si se la quería llevar tranquila, tenía que someterse a la Casa Blanca. López Obrador lo hizo, y tan lo hizo que el presidente Trump
lo ha felicitado por más de 30 veces, 27, 30 veces, por tener más de 27,000 tropas controlando a los migrantes. Creí escuchar en la entrada del programa que Trump hablaba de esos 27,000 soldados, ¿no? ¿Qué sucede? Que López Obrador, y con esto voy a terminar, que López Obrador sabe, Roberto, Joaquín, amigos, que si se desestabiliza a Trump, por reacción indirecta también se va a desestabilizar él, en momentos en que enfrenta una oposición fuerte, en momentos en que la crisis del COVID-19 está fuera de control, en momentos en que se especula que la economía del país va a decrecer un 9.8%. Lo que menos quiere López Obrador es que a los factores internos de desestabilización, a los cuales hay que agregar la delincuencia organizada, agregar el de la delincuencia organizada, le venga una desestabilización más venida de fuera por la lucha electoral de Estados Unidos. Gracias, Jorge. A ver, vamos a una pregunta de esencia, Joaquín. Sabemos que parte de las causas, lo que es evidente de la migración, son la pobreza, el desempleo, el crimen, la delincuencia, la violencia. Es decir, un país sumido en crisis. Pregunta, ¿por qué si estos países han sido aliados de Estados Unidos, que con esa alianza siempre se les prometió protección y ayudarlos a tener una mejor vida, no la tienen? Por el contrario, están sumidos en la pobreza y el crimen. Pues bueno, te diría Henry Kissinger, el propio Henry Kissinger te diría que es muy peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero ser amigo es mortal. Y creo que este es el ejemplo perfecto. Sin embargo, está cambiando un poco la relación entre Estados Unidos y sus aliados geográficos más cercanos, debido al auge de China y de otras potencias del otro lado del mundo. Por lo que, por ejemplo, en México está cambiando el fenómeno migratorio porque se está regularizando. Sin embargo, todo este tipo de acciones que vienen de Centroamérica, que probablemente tienen un fondo político, efectivamente están minando todo este trabajo y están tratando de generar desestabilización, como bien dice mi compañero, dentro del propio país, dentro de México. Hay muchas fuerzas, no solo el crimen, también hay fuerzas, está el fascismo, están los antiguos operadores del régimen anterior que están tratando de hacer parecer, de crear una imagen de López Obrador como un antidemócrata, como un represor o como alguna persona que no es apta para gobernar, como lo hicieron antes con Zelaya, como lo hicieron antes con Evo Morales, para provocar así algún tipo de reacción antidemocrática y desestabilizadora. Esto es transparente. Creo que la caravana migrante y sobre todo el ruido mediático que se haga alrededor de esto será muy importante para este tipo de misiones que tiene la reacción. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Está cambiando la relación. Esperamos que Estados Unidos deje en paz a sus aliados en Centroamérica y de alguna manera México pueda retomar la relación que, como bien dices, Estados Unidos, pues no es muy bueno ser aliado de Estados Unidos en este continente. A ver, Jorge Luis, la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué si Estados Unidos siempre les ha insistido a todos los países del mundo, si eres mi aliado te va bien, si no eres mi aliado te va mal, pero pues todos los países centroamericanos, prácticamente casi todos los de Latinoamérica han sido aliados de Estados Unidos y mira nada más qué mal les ha ido? Bueno, es que los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses. Y los intereses de Estados Unidos se extrapolan. En este momento estamos a menos de 2 meses ya de las elecciones. Sabremos en 2 meses exactamente qué va a pasar, qué fue lo que pasó o sucederá, si Trump logra la reelección o si Trump acusa un fraude por los votos postales, si ganará Biden o no. Entonces, Centroamérica y México no son ajenos a la lucha electoral interna de los Estados Unidos. El presidente Trump ha hecho todo lo posible para que mediante organizaciones de carácter evangélico, esas organizaciones logren colocar a operadores suyos, no aliados, operadores suyos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Como eso
disgusta y no conviene a los enemigos de Trump, es decir, a los demócratas, y en específico al más acérrimo rival de Trump, que es Soros, bueno, pues entonces la desestabilización comienza en Guatemala, en Honduras y en El Salvador. Lo que sucede ahí es que la lucha por el poder en Estados Unidos reverbera, repercute, se resiente también en América Central. Ahora, esto tiene, y será a lo mejor tema de otro programa, pero eso lo sabían los Estados Unidos, quienes promovieron desde la década de los 20, de 1820 y tantos, la separación de Centroamérica de lo que ahora es México, a sabiendas de que divididos pues iban a ser fácilmente manipulables. Por lo pronto es mi comentario. Gracias, gracias Jorge Luis. Y además, bueno, pues por ejemplo Alemania es aliado, ¿no? No le ha ido tan mal, ni Corea del Sur, ni Japón, pero bueno, ese será tema para otro programa. Oye, Joaquín, dos preguntas. ¿Por qué abogados y activistas de Centroamérica, como el que pusimos ahí en el reportaje, era la voz de un abogado, denuncian que México, de abogado centroamericano, denuncian que México y la policía mexicana hacen el trabajo sucio de Trump? ¿Por qué Trump festeja que México, la Guardia Nacional de México, se convirtió en su gran muro? Esa es una. Dos, es evidente que el presidente de México ayudó a Donald Trump a contener a los migrantes. Te pregunto, a los demócratas les encantan las caravanas solo para desprestigiar a Trump, tal como lo ha confesado al criticar a Trump, lo han confesado ellos. Si gana Biden, Estados Unidos podría cobrársela a López Obrador, ¿y esto cómo afectaría a las migraciones y al propio país, por favor? Bueno, sin duda, si gana Biden, los demócratas se la podrían cobrar a López Obrador desde muchos ángulos. El Partido Demócrata y sus presidentes apoyaron la guerra contra el narcotráfico y a los presidentes anteriores. Son un grupo más o menos unido y han sido desplazados tanto por López Obrador como por Trump. Volver al poder, claro, es una de sus principales misiones. Tiene razón el abogado cuando dice que la Guardia Nacional Mexicana está haciéndole el trabajo sucio a Trump. Es un trabajo sucio que tendría que hacer alguien finalmente. Lo que puedo decir es que por lo menos en México no tenemos niños en jaulas. La Guardia Nacional está aquí o para extraditar a los migrantes a sus lugares de origen o para poder hacer algún tipo como de integración, como se hizo en algún momento con el grupo haitiano que llegó hasta Tijuana. Sin embargo, con la crisis de la pandemia, esta última opción ya no es tan viable. Se está optando más bien por la extradición y efectivamente, pues, podemos ver en las ciudades fronterizas redadas del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional con esta caravana migrante que se ha fragmentado y que está pasando por el río. Sí, esto sí es verdad. Ahora, no creo que gane Biden, francamente no creo que tenga opción. Estaba viendo sus spots y estaban promocionando que votaran por su perro, es decir, los demócratas ahorita no tienen nada que ofrecer. Bien. Y lo único que pueden ofrecer es golpear a Trump y golpear el proyecto del presidente actual, y esa es la misión de la caravana migrante ahorita. Gracias, gracias. Nos vamos. Jorge, una pregunta grande, pero tienes poquito tiempo para contestar. La solución para la migración de Centroamérica y el mismo México, ¿no sería que Estados Unidos aceptara su responsabilidad de haber saqueado a los países latinoamericanos, desestabilizando a los países latinoamericanos con la Escuela de las Américas, con la enseñanza de terrorismo y tortura, con planes de venta de armas, con el saqueo de recursos, con financiamiento, invasión, apoyo de los golpes de Estado, con injerencia en gobiernos corruptos, con apoyo a la derecha y a la izquierda y la infiltración de agentes de la CIA, con la compra de toda la droga a los carteles mexicanos, colombianos, hondureños? Si Estados Unidos asumiera toda esa responsabilidad y pagara con cientos de miles, millones de dólares a los países afectados, alcanzaría para sacar de la pobreza y del crimen a millones de habitantes y así se frenaría la migración que tanto repudian los propios Estados Unidos. Jorge. El planteamiento es interesante, considero que en este momento, sin embargo, es utópico. Los latinoamericanos no debiéramos esperar eso. Los latinoamericanos debiéramos trabajar por una unión con base en nuestra historia, en nuestro origen común, en nuestros valores que son comunes y en el futuro que tenemos. Sin embargo, desde Estados Unidos y desde otras partes del mundo, se trabaja para dividir a los políticos latinoamericanos. Y mira, nada más digo lo siguiente,
Si gana Trump, todo parece indicar que así será, porque tiene el apoyo del lobby israelí tan poderoso que es cargado de energía desde Jerusalén por Netanyahu. Si gana Trump, López Obrador se la podrá llevar más o menos tranquila. Pero si llegara a ganar Biden, entonces eso también afectaría la sucesión en México. Porque, rápido, dame 10 segundos. Gana Biden, lo más probable es que sea Claudia Sheinbaum. Si gana Trump, lo más probable es que el próximo presidente de México sea Marcelo Ebrard. Perdóname, Roberto. ¡Qué enroque, ¿eh? ¡Qué enroque hiciste! Wow. Fantástico, gracias. Jorge, un abrazo. Un abrazo. Claudia Sheinbaum pues, es de origen judío y es la alcaldesa de una de las ciudades más grandes del mundo, la Ciudad de México. Mientras todo esto sucede, Donald Trump lucha contra el coronavirus, pero no como presidente, sino como un ser humano, y no fuera, sino dentro de su cuerpo. Bueno, eso es lo que al menos lo que dicen o lo que él nos dice. El enfermo presidente ha desatado una tormenta de críticas y también de buenos deseos, como decía en el programa anterior, pero no solo eso, también una tormenta de versiones, hipótesis, teorías de lo que va a pasar, desde un desastre político en Estados Unidos y a nivel mundial, hasta el levantamiento como ave fénix del propio Donald Trump, o incluso se habla en medios muy serios de que probablemente todo esto del presidente enfermo sea una farsa. ¿Usted qué cree? Mañana aquí en Detrás de la Razón ampliemos el abanico de posibilidades y hagamos una revisión exhaustiva de lo que está pasando, porque hay mucha gente que quiere imponer su pensamiento por donde menos usted lo sospecha. Buenas noches.